Saludos gente, bueno, bienvenidos a lo que va a ser este curso online del entorno de desarrollo LabVIEW. En este caso, esta es la primera sesión. Y como introducción, que va a ser esta primera sesión, pues quiero indicar que este curso estará enfocado a lo que son estudiantes o ingenieros en las áreas de electrónica, mecatrónica, eléctrica, telecomunicaciones o cualquier otra área en donde se pueda aplicar lo que es este entorno de desarrollo. De igual manera, el curso dará inicio desde lo que es la parte básica del software. Con esto no quiere decir que el curso o que personas que ya tengan un conocimiento intermedio, que ya hayan trabajado en cierta medida con LabVIEW, no puedan beneficiarse de este curso. De hecho, en algún momento, conforme vayamos avanzando, vamos a ir tocando temas de programación intermedia y llegar incluso a temas avanzados y ver algunos toolkits o kits de herramientas que se pueden utilizar, que pueden servir bastante para el desarrollo de prototipos y proyectos. En este caso, es muy importante empezar desde las bases, ya que LabVIEW apremia mucho lo que es el conocimiento básico. De hecho, en su programa de certificación, el primer nivel es un examen teórico, con lo cual ni siquiera es necesario estar programando. Simplemente son preguntas de opción múltiple en las cuales es importante conocer o mentalmente saber cómo está lo que nos presentan, cómo funcionaría ya dentro del entorno de desarrollo. Por lo tanto, es importante conocer conceptos básicos, que es lo que nos enfocaremos en esta primera sesión, y empezar más que nada a relacionarnos con el entorno, que es lo más importante, siempre y cuando también ustedes pongan de su parte para seguir programando en su casa y no solamente quedarse con lo que vamos a ver aquí, que ya como ustedes van a ir viendo conforme vayamos avanzando en esta primera sesión, es muy vasto el entorno y es muy difícil abarcarlo todo, nos tomaría muchísimo tiempo. Aquí veremos solo algunos temas principales y vamos a ir haciendo mención de algunos otros elementos. Bueno, en este temario de la primera sesión, bueno, vamos a empezar primero conociendo lo que es el entorno de desarrollo LabVIEW, que es un instrumento virtual que cuando trabajemos con LabVIEW pues va a ser muy importante conocerlo. Tenemos también lo que es el panel frontal, que más que nada ya después de que sabemos que es un instrumento virtual vamos a ver que se compone de lo que es un panel frontal y un diagrama de bloques. Ya cuando entremos a panel frontal y diagrama de bloques vamos a tener que entrar a lo que es el uso del programa y ahí vamos a ver también lo que es la barra de herramientas, la ventana de ayuda, los tipos de datos que se manejan en LabVIEW, que al igual que en cualquier otro software de programación. El flujo de ejecución, como les había dicho, es muy importante conocer las bases del entorno. Y algo del paradigma de programación que desarrolla LabVIEW es esta parte del flujo de ejecución. Ya veremos más adelante a qué nos estamos refiriendo. Y por último vamos a concluir esta primera sesión creando un sub-BI. Ya más adelante vamos a saber a qué nos referimos, ¿verdad? Bueno, primero que nada, LabVIEW pues, es un software desarrollado por la empresa norteamericana National Instrument. Dice que es un entorno de desarrollo especializado en informática industrial y científica. Bueno, LabVIEW es un entorno que nos permite desarrollar lo que son los instrumentos virtuales, ¿no? Herramientas para la industria y para la investigación científica. Aquí también podríamos agregar que también para la educación, ¿no? Es un entorno muy amigable en ese sentido. Una particularidad o lo que hace a LabVIEW diferente de algunos otros lenguajes de programación es que su interfaz de programación es completamente gráfica. Ellos le denominan lenguaje G. Todo como vamos a ir viendo se va a ir desarrollando el código mediante la interconexión de bloques funcionales, algo así, una especie de diagrama de flujo. Los sectores de aplicación, principalmente LabVIEW se creó para desarrollarse en sistemas de pruebas, de control y de medidas, ¿no? Esto no quiere decir que no se pueda aplicar en otras áreas, pero más que nada fue su objetivo, ¿no? Al ser creado, para desarrollar pruebas, en este caso, pruebas de todo tipo, de resistencia de materiales, de pruebas eléctricas. Podemos realizar control de procesos, de hecho, podemos realizar controles secuenciales o combinacionales, incluso controles avanzados como controles PID. Ya más en algún momento tocaremos lo que son el kit de herramientas de controladores automáticos. Igual podemos realizar también medidas, que esto va muy relacionado con lo que es pruebas, ¿no? Para realizar las pruebas pues, necesitamos cierto tipo de medidas. También, pues
como ya había dicho, se puede aplicar a lo que es la industria de la educación, ¿no? A lo que es todo el proceso de enseñanza, porque LabVIEW, como ya lo vamos a ver más adelante, nos presenta herramientas para darle un realce, ¿no? A todo lo que estamos haciendo. No es lo mismo trabajar con un microcontrolador y una pantalla LCD y estar monitoreando un voltaje, simplemente viendo los números que aparece, a usar LabVIEW y tener una gráfica en tiempo real de lo que es ese voltaje que estamos midiendo, ¿no? Nos da esa capacidad, ¿no? De ir más allá. Beneficios, pues que es un enfoque moderno en programación, ya que se maneja por bloques funcionales, es muy fácil de aprender y usar. De hecho, yo lo recomiendo a personas que batallan con lo que es el lenguaje de programación estructurada o común. LabVIEW es una alternativa muy, muy interesante para aprender a programar. Tiene una perfecta integración con muchos hardware para el desarrollo de prototipos, o sea, se pueden aplicar ya sea dispositivos que provee el mismo National Instrument o dispositivos externos, ya sea usando puerto serial, puerto paralelo. Inclusive aquí vamos a tocar lo que es la plataforma Arduino en algún momento. También tienen una gran cantidad de herramientas y librerías para la adquisición, manipulación y presentación de información. Y un tema interesante pues es la ejecución de procesos en paralelo, ¿no? Ya sea un ciclo, dos ciclos o tres ciclos o hasta más ciclos en paralelo. Podemos estar realizando diferentes tareas en paralelo y ya más adelante veremos cómo podemos intercambiar información entre ellas. Un tema importante pues, son los instrumentos virtuales, ya que en LabVIEW todo aquel archivo que nosotros creemos en LabVIEW es llamado instrumento virtual o VI. Un instrumento virtual, a diferencia de un instrumento físico, nos permite desarrollar como nosotros lo estamos creando, nosotros estamos creando su código, podemos crear instrumentos virtuales que realicen múltiples tareas, a diferencia de un instrumento físico como un osciloscopio o un multímetro, que están diseñados casi para una exclusiva tarea, un generador de funciones. Con LabVIEW nosotros podemos integrar diferentes elementos, diferentes módulos para crear un elemento que proporcione mayores prestaciones. Y además, como estamos trabajando en la computadora, pues tenemos un procesamiento muy alto, lo cual es una gran ventaja a la hora de realizar trabajos complejos. Los instrumentos virtuales, como ya había dicho, se compone de lo que es panel frontal y un diagrama de bloques. El panel frontal, aquí nos dice que es la interfaz con el usuario. En este caso sería lo equivalente a la carcasa de lo que es un instrumento físico normal, en la cual incluye los botones, los displays, los LEDs indicadores, todo tipo de indicadores. Nuestro panel frontal es eso. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos aquí esto es lo que vamos a ver ya más adelante como panel frontal. Aquí tenemos lo que es una gráfica, en este caso un control, lo que vendría siendo un control on-off o un control booleano. El panel frontal en LabVIEW tiene diferentes iconos, lo que es la barra de estado, el icono del elemento, podemos personalizarlo. Aquí en este caso, bueno, yo aquí agregué lo que es la leyenda de la gráfica, algunas otras leyendas de escala y el nombre de la gráfica, en ese caso una gráfica de forma de onda. Ya veremos más adelante aquí los tipos de las diferentes gráficas. Lo que es el diagrama en bloques es el código fuente en sí. El diagrama de bloques en este caso es donde nosotros vamos a realizar lo que es la programación de los elementos que están en nuestro panel frontal, ¿no? Nosotros colocamos elementos en nuestro panel frontal, pero para que realicen una función tenemos que programarlos en nuestro diagrama bloques. Aquí hay un ejemplo. En este caso, este es el diagrama bloques. Si se fijan, es una pantalla diferente al panel frontal. Esta es blanca. Aquí tenemos lo que son sub-VI, ya más adelante lo veremos. Igual que el panel frontal tiene una barra de estado. Esta barra de estado difiere muy poco de lo que es la barra de estado del panel frontal, pero tiene algunas funciones específicas para el diagrama de bloques y otras semejantes al panel frontal. Aquí tenemos un bloque funcional, en este caso lo que es la función dividir. En este caso aquí nosotros vamos a estar haciendo una división y este es un bloque funcional. Este es el terminal o el bloque funcional de la gráfica, el del booleano, y aquí tenemos algunos otros elementos que en este caso, bueno, aquí están solo para especificar lo que vamos a ver. Bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es la presentación. No nos estaremos ayudando mucho de presentaciones, ya que lo importante es verlo todo sobre lo que es el software, ¿no? Para tener mejor entendimiento. En este caso yo aquí tengo LabVIEW ya abierto. En este caso es la versión 2012.
No hay mucha diferencia entre la versión más nueva, la 2013, 2012, en versiones anteriores como 2011, 2010, las diferencias no son sustanciales, en este caso no nos afecta en lo que es nuestro programa. Yo aquí voy a ir a archivo y crear un nuevo BI, en este caso ya después veremos lo que es crear un proyecto, que va a ser de mucha utilidad cuando estemos trabajando con diversos BI o con proyectos más extensos, ¿no? Entonces yo aquí voy a modificar aquí un poco las dimensiones para ajustarlo a lo que es aquí la ventana en la que estamos desplegando este video. Aquí yo tengo lo que es mi panel frontal. Este es mi panel frontal y tengo mi diagrama bloques. Si se fijan en este diagrama bloques, aquí sale con una cuadrícula que seguramente, bueno, no la tendrán ustedes. Ya después veremos cómo podemos poner esta cuadrícula, que es de bastante ayuda. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestro panel frontal y vamos a ver cómo agregar elementos al panel frontal, ¿no? Que es lo principal. Para agregar elementos al panel frontal, nosotros necesitamos lo que es la paleta de controles. Para acceder a la paleta de controles simplemente vamos a vista y aquí tenemos paleta de controles. En este caso, bueno, también la voy a modificar aquí las dimensiones para que se adapte aquí a la ventana. Bueno, aquí ya la tenemos, lo que es la paleta de controles. Aquí yo tengo algunos elementos que ustedes no van a tener. Yo he agregado algunos kits de herramientas extra. En este caso, lo principal con lo que vamos a trabajar en esta sesión es lo que es la barra herramienta, el moderno, bueno, plateado, depende de la versión, estará o no estará. Sistema y clásico, en realidad lo que varía aquí de moderno, de plateado, de sistema clásico, de clásico, es simplemente el estilo de los controladores, ¿no? Algunos se ven mucho más estéticos que otros. Esto es simplemente visual. LangView también no le interesa mucho que nuestros proyectos se vean atractivos, ¿no? Que le den este extra. Pero en este caso, bueno, a nosotros no nos interesa tanto. Vamos a ver cómo arrastrar un elemento. Si yo voy a la pestaña de moderno, doy clic, vemos que esta pestaña se extiende y aquí vemos diferentes elementos. Vemos lo que es elemento numérico, booleano, cadena de caracteres y rutas, arreglos, matrices y clúster. Ya después veremos qué es más adelante esto. Aquí tenemos también las gráficas. Lo que es la paleta de controles es todos los elementos que nosotros podemos colocar en el panel frontal y son los indicadores y controles. En este caso, si yo abro la paleta de numérico, vemos que tengo aquí lo que es un control numérico, indicador numérico. Tengo diferentes medidores, diferentes tipos de medidores. Tengo algunos otros medidores aquí. Esto es simplemente para opción del usuario, ¿verdad? El que él más le convenga. En este caso yo voy a tomar este control numérico. Cuando quiero colocar algo en el panel frontal, simplemente doy clic sobre el elemento y lo arrastro. Aquí yo tengo un control numérico. Voy a colocar un control booleano. En este caso aquí vamos, los controles. Se intuye que controles pues son todos aquellos elementos en los cuales nosotros podemos, que son elementos de entrada, como en este caso pues todos los que son botones, ¿no? E indicadores booleanos pues ya sabemos que son LEDs. En este caso, bueno, yo voy a colocar un control, en este caso este botón de push. Igual le voy a colocar una gráfica. Aquí hay diferentes gráficas, las más comunes son estas dos, que tienen ligeras diferencias entre ellas y ya en su momento lo iremos viendo. No quiero entrar en detalle, he dicho que vamos a ir viendo muchas cosas, pero por lo mismo que les comentaba de que es un entorno de desarrollo muy amplio. Entonces entrar a tocar cada detalle de cada uno de los elementos no acabaríamos. Entonces voy a tomar aquí este elemento y lo arrastro. Aquí vemos que el elemento es muy grande, ¿no? Para el pequeño panel frontal que nosotros tenemos por las limitaciones del video. Así, si nosotros queremos modificar lo que es este panel frontal, ¿no? Modificar algunos de los elementos en sus dimensiones. Si se fijan, cuando yo paso el ratón por encima de ellos, aparecen unos puntitos cuadrados en las esquinas y en el centro. ¿Sí? Basta con arrastrarlos para modificar el tamaño de los elementos, ¿no? Igual. Estos son nuestros elementos del panel frontal. Algo muy importante, como en toda programación que tenemos en la programación estructurada, donde tenemos variables, las variables nosotros habitualmente le ponemos un nombre, ¿no? Para entenderla mejor cuando estemos programando.
En este caso LabVIEW también permite eso, o también nuestros controles nuestros indicadores están regidos por un nombre. En este caso el nombre es el que aparece encima de ellos. Este nombre nosotros lo podemos modificar dando doble clic sobre él. Vemos que aparece en líneas punteadas. Pero nosotros lo vamos a modificar dando clic derecho sobre todo el controlador. Vemos que se tiene que poner todo en líneas punteadas y damos clic derecho y nos vamos a propiedades. Aquí vemos diferentes elementos, pero nosotros vamos a ir a propiedades. Creo que aquí no se ve. A ver, vamos a modificar. No. Aquí aparece, aquí en la parte de abajo, propiedades. Vamos aquí a propiedades. Esperamos a que se despliegue la ventana. Y esta es la ventana de propiedades. Aquí tenemos diferentes opciones. La apariencia, lo que es el tipo de dato, los datos de entrada, el formato de cómo se va a presentar la información. En este caso lo que es la etiqueta, aquí la tenemos como visible. Si yo le quito la opción visible, vemos que desaparece el nombre, ¿no? En este caso, bueno, yo voy a cambiar lo que es el nombre, le voy a poner control numérico, para aceptarlo aquí. Bueno, doy una opción en OK y ya tenemos aquí el nombre diferente, ¿no? Control numérico. Este es el nombre por el cual se llama este controlador. Si abro lo que es la paleta de propiedades de un control booleano, vamos a ver algunas cosas un tanto diferentes. Vemos que tenemos operación, esto no aparece en lo que son controles numéricos. Ya cuando veamos controles booleanos vamos a ver a qué se referimos con operación. Y algo importante aquí es que puedo personalizarlos. Aquí tengo lo que son colores. Puedo personalizar, ¿no?, mis controles. Yo aquí le voy a cambiar los colores y vemos cómo ya aquí cambió el color off, que es en el caso en el que está mi controlador. Es en color off, es color verde. Cuando yo presione estará en on y será color rojo. Igual, aquí permitiendo la vista de texto booleano, lo que hace es colocar el texto que nosotros pongamos. Aquí lo que hace es colocar el texto que nosotros pongamos en estos dos cuadros. Nos lo colocará aquí sobre el controlador, ¿no? En este caso, bueno, a nosotros no nos interesa, lo vamos simplemente para mostrarlo. Pero así vamos a dejar el control con los colores que ya habíamos dicho, ¿no? Le damos OK. Y aquí ya tenemos nuestro controlador. Vemos que si yo lo presiono cambia al otro color que habíamos seleccionado, ¿no? Esto es meramente estético, pero puede estamos viendo algo de cómo modificar las propiedades de los elementos, ¿no? Ya vimos cómo arrastrar elementos. Simplemente aquí puedo arrastrar también una cadena de caracteres, simplemente tomando y arrastrando, ¿no? Voy a colocar, bueno, voy a borrar esta cadena de caracteres, suprimir. Voy a borrar también la gráfica, el control booleano. Voy a dejar solamente control numérico y voy a colocar un indicador numérico. Aquí vemos, bueno, voy a cambiar el nombre, le voy a poner indicador numérico. Aquí vemos una pequeña diferencia, ¿no? El color gris, no solamente, sino que este tiene unas pequeñas flechitas acá que nos permite modificar su valor, ¿no? El indicador no nos permite modificar su valor por unas flechitas. ¿Por qué no nos permite? Pues simplemente porque es un indicador. Él solo va a presentar una cierta información, mientras que el control nosotros le vamos a decir qué información es la que debe mandar. Voy a colocar otro control numérico. Control numérico 2, le voy a llamar numérico 2. Igual, no es necesidad de tener que arrastrarlo desde aquí, puedo simplemente seleccionarlo, dar control C y control V y me aparece un tercer control numérico, ¿no? Y de hecho aparece con un LabVIEW, sabe esto y aparece con un número mayor al que ya tengo para que no tengan el mismo número. Pero qué información, bueno, primero antes de pasar a eso, otra paleta importante, voy a cerrar aquí ya lo que es la paleta de controles. Y alguna de la barra de estados, esto lo veré, esta parte la veremos, lo que es correr continuamente, abortar y pause cuando ya estemos ejecutando el programa. Pero aquí tenemos algo que nos permite darle estética a nuestro programa, ¿no? Alinear los iconos y no estarlo haciendo manualmente. Vamos a lo que es alinear objetos y aquí tenemos alinear diferentes formas. Ya casi simplemente viendo las figuras sabemos a qué se está refiriendo, ¿no?
este caso yo voy a utilizar esta, que es alinearlo en los ejes derechos, ¿no? Bueno, alinear ejes izquierdos y vemos cómo ya están en línea nuestros controladores. Aquí todos estos elementos son para alinear los elementos, para tener un programa más limpio. En este caso, si se fijan, tengo control numérico 2, indicador numérico. Para ir a la pantalla del diagrama de bloques voy a Window, Control E o simplemente presiono aquí. Y aquí ya estoy yo en lo que es la pantalla del diagrama de bloques. Voy a minimizar esto de atrás. Como pueden observar, aquí tenemos lo que son control numérico 2, indicador numérico, que corresponde a los elementos que yo tengo en mi panel frontal, ¿no? Si yo borro lo que es el indicador numérico, selecciono y suprimir, también se borra de aquí, ¿no? Bueno, control Z para regresarlo. Entonces esto quiere decir que cualquier elemento que yo coloque en el panel frontal va a aparecer en el diagrama bloques, ¿no? Va a aparecer su equivalente, su bloque funcional en el diagrama bloques, porque como les dije, yo como sé que qué indicador, qué número va a presentar este indicador. No sabría decirlo a menos de que yo vea el diagrama bloques y sepa qué operación es la que está entrando a este indicador. Aquí lo que es el indicador, vemos que tiene una pequeña flechita del lado izquierdo. Y del lado izquierdo siempre van a ir las entradas. Esto quiere decir que el indicador solo recibe entradas, ¿no? Él no presenta ninguna información. Mientras que los controles solo tienen entradas flechita del lado derecho. Esto quiere decir que ellos solo proveen información, ¿no? Algunos bloques funcionales, como en este caso, para realizar operaciones debo ir a ventana, y la contraparte de la paleta de controles es la paleta de funciones para el diagrama bloques. Déjenme modificar aquí el tamaño. Y aquí tengo lo que es la paleta de funciones, ¿no? A nosotros en este momento nos interesa simplemente la pestaña de programación. Vemos lo que hay, tenemos estructuras, arreglos, clúster, que ya más adelante veremos que es de mucha utilidad este tipo de datos. Numérico, booleano, cadena de caracteres, comparaciones para hacer lo que son ciertas operaciones. Pero en este caso nosotros vamos a ir al numérico, ¿no? Aquí tenemos suma, resta, multiplicación, división y algunas otras opciones, ¿no? Estos son los bloques, los que le llamaba bloques funcionales. En este caso yo voy a agregar el de la suma. Pero yo como sé qué es lo que hace, en este caso pues yo sé que es una suma, ¿no? Que es lo que voy a meter dos valores y voy a obtener una salida. Pero si fuera un bloque que nosotros no conocemos, ¿cómo sé qué es lo que voy a ingresar a él o qué es lo que él va a realizar? Para saberlo, la view nos da lo que es la ventana de ayuda. Si yo doy clic sobre el elemento, puedo venir aquí a lo que es ayuda. Vengo aquí a ayuda. Y se fijan, aquí me sale esta ventana, ¿no? La función aditiva o la función de suma. Aquí en este caso me dice qué tipo de... Tengo X, Y y la salida es X más Y, ¿no? Entradas del lado izquierdo, salidas del lado derecho. Y aquí nos aparece qué tipo de valores permite esta entrada. Es importante saber qué tipo de valores permiten muchas de los controladores. En este caso aquí nos dice que es este valor naranjita DBL, significa que es doble. Igual la salida, la otra entrada también es doble y la salida es un valor doble. Esto no es necesariamente forzoso en lo que es la operación de suma. En algunos otros elementos sí precisamente tenemos que meter el dato que nos indique la ayuda, pero en este caso no. En este caso ya después manejaremos con otro tipo de entradas. En este caso lo vamos a dejar así como está. Que si se fijan, los controles numéricos que tenemos y el indicador son del tipo de dato que la suma nos exige, ¿no? Bueno, o que nos presenta, porque no nos exige, ya que, como dije, podemos meter valores de otro tipo. Tenemos aquí DBL, DBL y DBL, que son doble. Aquí, bueno, voy a hacer esta pestaña. Aquí tenemos lo que son los valores, pero bueno, voy a hacerlo un poquito más hacia atrás. Bueno, aquí tenemos tenemos algunos de los tipos de datos que nos permite usar LabVIEW, ¿no? El SGL nos dice que es un flotante de predicción sencilla, ¿no? Que tiene 32 bits o que ocupa 32 bits. Y aquí tenemos sus máximos y mínimos, ¿no?
que en este caso, bueno, son valores muy altísimos, 3.40 a la más 38 para un máximo número positivo. Son valores muy grandes que no vamos a estar alcanzando a utilizar, pero que es bueno, pues es necesario poner los controladores como se nos indica, si no se toma tanto en cuenta en lo que es doble y en los que son los flotantes, lo que es la precisión. En este caso tenemos un valor doble, que es el que estamos utilizando, que nos dice que es un flotante de doble precisión, ocupa 64 bits en disco. Tenemos un mínimo positivo de 4.94 a la menos 324. Haciendo la operación, bueno, vemos que es un número muy pequeño, y el máximo positivo, bueno, es un número muy grande, ¿no? Unos datos que sí nos interesa conocer cuál es su extensión, porque es común alcanzar a veces el límite, son los enteros, ¿no? En este caso, bueno, tenemos entero con signo y los enteros sin signo. Ya quienes están relacionados con la programación pues sabrán a qué me refiero. Los enteros con signo se identifican por una i, tener una i. Al principio tenemos un i8, que es un entero con signo de 8 bits, y vemos que va, pues el valor es 256, ¿va? Entonces va de menos 128 a 127. Un i16, menos 32.768 a 32.767. Aquí estos valores ya vemos que son valores que podemos comprender. Entonces muchas veces es importante aquí sí saber cuáles son los límites de los valores. Los sin signo, bueno, tenemos el U8, 0255, el U16 que diga, 65.535 y así. Estos son algunos valores numéricos solamente, numéricos. Aquí nos dice tipos de datos numéricos, ¿no? Vamos a cerrar esta pestaña y vamos a ver algo que son los tipos de datos. En los tipos de datos, bueno, aquí tenemos el precisión de doble, flotante de doble precisión, que es numérico. Vemos que es de color naranja. Tenemos también lo que es booleano, es otro tipo de dato característico. El booleano en este caso es de color verde. Para visualizar esto, bueno, voy al panel frontal. No es necesario ir a ventana, control, a paleta de controles. Puedo ir simplemente dando clic derecho sobre el panel, sobre el lienzo. Me aparece lo que es la paleta de controles. Voy a colocar un LED cuadrado y después me voy a lo que se fijan es de color verde, ¿no? Voy a suprimir. Es como nos lo indica aquí este tipo de controles. Todo lo que sea booleano, LabVIEW nos da esta ventaja de distinguirlo por color, ¿no? Vemos un color verde y sabemos que estamos hablando de tipo booleano. El doble precisión o todo lo que sea en flotante, naranja, enteros azul. Podemos trabajar con números complejos, ¿no? También son naranja, pero en este caso, bueno, aquí lo distingue por la terminación o la abreviación CXT. Tenemos arreglos como en cualquier otro lenguaje de programación. En este caso el arreglo no necesariamente es naranja. Es naranja porque, como sabemos, un arreglo es un conjunto de datos de un solo tipo. En este caso el arreglo es de doble precisión, por lo tanto es naranja. Podemos hacer un arreglo de números enteros, colocando números enteros dentro del array, y el array vamos a ver que sale de color azul. Igual de booleanos va a salir verde. Tenemos cadena de caracteres, en este caso se representan por el color morado o rosita. Pero eso ya, bueno, aquí también ya vemos que la abreviación de abajo es, bueno, ABC, para identificarlo más fácilmente, ¿no? Estos son algunos de los tipos de datos. Vemos que más adelante vamos a ver que existen tipos de datos especiales, pero eso ya lo veremos más adelante. Esto es a grandes rasgos, los tipos de datos más característicos o generales. Volviendo a lo que es nuestro diagrama de bloques, bueno, ya tenemos nuestro bloque funcional y sabemos que hay que colocarle dos entradas, ¿no? En este caso, pues yo por eso coloqué dos controladores numéricos y un indicador de salida. Para realizar la conexión basta aquí se fijan, sale un pequeño carrete. Basta con dar clic cuando nos aparezca el carrete y arrastrar nuestro carretito, nuestro cable hasta la entrada a la que nosotros deseamos ingresarle valores. Vemos aquí cómo sale el cable. Lo mismo lo realizamos para el otro control. Y la salida pues va al indicador, ¿no? Aquí vemos cómo se cablea. Para borrar el cable simplemente nos ponemos sobre él y suprimir. Cuando un cable está roto pues nos aparece de esta forma.
Voy a borrar esto para... Si yo quiero colocar una salida a un control, vemos qué pasa. Vemos que nos sale un cable incorrecto, no un cable roto. Y aquí que nos dice que hemos controlado, que hemos conectado una salida a un control, lo cual es incorrecto. Este control está diseñado para enviar información y no para recibir, ¿no? Una ventaja, ¿ven? Desde aquí LabVIEW nos avisa que eso está incorrecto. Entonces, ahora sí ya podemos entrar a lo que es la paleta de estado, ¿no? Lo principal aquí en la paleta de estado, bueno, voy a borrar ya lo que es la paleta de funciones. Vemos que tenemos los mismos elementos que tenemos en el panel frontal, ¿no? Los elementos de ejecución y los elementos para alinear los iconos. Pero aquí tenemos diferentes opciones, lo que es esto foquito de aquí que vamos a ver que nos permite ver el flujo de información, cómo se va ejecutando paso a paso, o manualmente nosotros podemos realizarlo con lo que son estas pequeñas flechitas o estos iconos, nos permiten ir por etapas, no manualmente. Nosotros vamos a ir dándole el seguimiento que nosotros deseamos. En este caso, bueno, yo voy a darle a la función play, pero la voy a dar desde el botón del panel frontal. Si le doy play, bueno, vemos que nada sucede. Y no es porque no esté sucediendo nada, es porque yo tengo 0 y 0. 0 más 0 nos va a dar un 0, entonces todo se mantiene igual. Para ver un cambio o ver cómo está funcionando, bueno, 3 más 4 sabemos que nos debe dar un 7. Aquí ya nos da cuando yo le di play nos da el resultado. Si yo lo cambio vemos que no se modifica hasta que yo le doy un play. ¿Por qué? Porque este programa, aquí todavía no entramos a ver ciclos, entonces este programa únicamente se está ejecutando una sola vez. Una sola vez y me hace la suma de los valores que estén aquí. Si yo quiero que que el programa esté calculando la suma continuamente, yo le doy aquí en este otro icono, correr continuamente, y aquí vemos cómo cambia. Y es porque se está ejecutando en ciclo. Claro, no es ideal usar esto, correr continuamente. Para ello tenemos lo que son diferentes tipos de ciclos, especialmente el while, que se puede decir que es el elemento fundamental para crear nuestras secuencias. En este caso, pues nosotros lo vamos a utilizar por lo pronto de esta forma. También vamos a ver lo que es el abortar ejecución más adelante y entenderlo muy bien cómo este elemento, cómo funciona, a diferencia de lo que es detener nuestro programa o finalizarlo, ¿no? Que no es lo mismo usar este botón a cuando nosotros utilicemos un botón para parar el ciclo, ¿eh? Es especialmente importante saber esto, especialmente cuando trabajamos con comunicación ya sea del puerto serial, porque si nosotros abortamos nuestro programa vamos a ver que nuestro puerto serial se puede quedar abierto y nos puede causar conflictos a la hora de volver a iniciar el programa. Pero bueno, volviendo a lo que es mi diagrama de bloques, es muy importante, y esto sí quiero mencionarlo, saber hacer código limpio, ¿no? En la programación, muchas veces realizamos nuestro código en la programación estructurada de una forma que se puede entender, agregamos comentarios. Aquí también podemos agregar comentarios simplemente dando doble clic y nos permite crear etiquetas, ¿no? Basta con dar doble clic sobre el lienzo y nos permite crear etiquetas. Pero es muy importante crear esto y es bueno que se vuelva un hábito lo que es crear un código limpio. Con código limpio yo no me refiero a que muchas personas colocan los bloques de esta forma, muy pegados, ¿no? En este caso no se puede, así de una forma bastante pegado a lo que es el control por ahorrar espacio. Porque es una gran ventaja del LabVIEW, ¿no? Usar bloques simplemente es conectar y desconectar y conectar. Pero cuando realizamos programas muy complejos, esta ventaja se puede tornar una desventaja si nosotros no llevamos un orden específico, si no somos organizados, ya que vamos a ver cables volando, atravesando la pantalla, entonces va a ser a veces muy difícil seguir la secuencia, seguir hacia dónde van esos cables. Por eso es importante llevar un código limpio. Una parte para llevar código limpio, no quiere, vamos a mantener aquí nosotros una distancia prudente. Una parte importante para ahorrar espacio, vamos a dar clic sobre el icono, y vemos aquí lo que es la pantalla de propiedades y vamos a ver esta opción que aparece aquí al final, que es ver como icono. La despalomeamos y vemos que el iconito se vuelve más pequeño.
Esto lo vamos a hacer para todos. De esta forma, bueno, pues ya, si se fijan, ya son iconos mucho más pequeños con los cuales nosotros podemos realizar un mejor acomodo, ¿no? Igual podemos mover lo que son las etiquetas, que es el nombre de nuestra variable, de nuestro control y nuestro indicador. Otra cosa que es muy importante es conocer cómo se ejecuta la programación, ¿no? Cuando estamos hablando de programación estructurada. If, aquí, acción, estamos hablando de programación de este tipo. Nosotros sabemos cómo corre el programa, ¿no? Sabemos que va de arriba a abajo. Y nosotros podemos leer cómo va a ser la secuencia, ¿no? Desde un principio. En cambio, en LabVIEW no se puede con simplemente programar saber cómo va a correr el programa. Muchas personas piensan que el programa corre de izquierda a derecha, ¿no? Que lo que esté más a la izquierda es lo que se va a ejecutar primero. Esto no es así, esto es un error por no adentrarse en cómo funciona LabVIEW, a los manuales. En este caso, la programación en LabVIEW, como nos lo dicen los mismos ingenieros de LabVIEW, funciona dependiendo de que los elementos tengan sus entradas completas, ¿no? Para hacer esto, para ejemplificar esto, yo voy a colocar un control numérico más. No necesito ir al panel frontal, simplemente control C, control V, y tengo un tercer control numérico. Si yo quiero saber cuál es el control numérico, en qué parte del panel frontal se ubica, le doy doble clic sobre él y aquí me aparece. Yo le voy a cambiar, le voy a poner un número 1. Voy a copiar también lo que es este bloque funcional. Y ahí voy a quitar el indicador de aquí. Si se fijan, cuando no tengo bloques conectados, cuando hay bloques que algunas de sus entradas o salidas están ausentes de conexión, veo que no puedo correr el programa. Aquí me sale que los errores que hay terminales sin conectar o que están conectadas en forma errónea, ¿no? Esta es una forma también muy interesante de encontrar los problemas. LabVIEW nos dice qué es lo que está fallando. Voy a mover. Y para saber qué valor va a obtener este indicador o cómo es que se va a ejecutar más bien, es importante saber cómo funciona LabVIEW. Bueno, aquí LabVIEW nos dice que en los programas o los bloques funcionales no se ejecutan hasta que no tienen sus entradas completas, no hay valor. Hasta que no tienen un valor determinado, el bloque funcional no genera una salida. Por ello, aquí nosotros sabiendo eso, sabemos que lo primero que se va a ejecutar es esta parte. LabVIEW va a mandar este valor y este valor al mismo tiempo, los tres al mismo tiempo. Sin embargo, esta suma no se va a ejecutar hasta que no se realice esta. ¿Por qué? Porque una entrada de esta suma depende de que este nos dé una salida, por lo tanto debe ser ejecutado primero esta suma para posteriormente realizar esta suma. Esto lo podemos ver si nosotros vamos a la paleta de estado y le damos a este pequeño foquito. Damos clic. Aquí yo lo pausé rápidamente para ver cómo se mandó este valor. Aquí nos aparece el valor, allá abajo nos aparece 4, 1, el control numérico 3. Es el valor que se envía por ese cable. Y vemos cómo nuestro programa está en esta parte. Aquí nos lo recalca, está en esta parte. Pero sin embargo este operador ya tiene una de sus entradas, ¿no? Ya este valor ya lo mandó. Sin embargo está esperando que esta suma nos mande su valor para poder desplegarlo en el indicador. Aquí vemos cómo sale 9 y la operación vimos ahí rápidamente era un 10, ¿no? Aquí lo tenemos. Esto es muy importante saber cómo funciona. Esto no quiere decir que si yo, porque mucha gente tiene esa idea de que si se ejecuta de izquierda a derecha. Esto solo sucede así porque la programación, al tener las entradas del lado izquierdo y las salidas del lado derecho, nos obliga a que nosotros vayamos programando en nos obliga a que nosotros vayamos programando en este sentido. Ya lo veré, ya más o menos ya ustedes se darán cuenta.
pero no importa si yo coloco esto así. Si yo coloco así un código desordenado con los controles de este lado, vamos a ver que la operación es exactamente igual. Vemos cómo empieza desde aquí y este está esperando a que la suma le mande su dato. Bueno, otro punto importante, aquí voy a dar control Z para regresarlos a su posición inicial. Aquí yo estoy controlando el valor de la suma, de las dos sumas, mediante controles, ¿no? Valores que yo puedo modificar, ¿no? Que son modificables. Voy a borrar lo que es el último control numérico 3, suprimir. Me aparece el cable. Una forma de borrar todo lo que son cables sueltos es control B, y yo lo borro todo. Aquí voy a aprovechar también para ver cómo crear controles. Vemos que esta salida no hay un control a que conectarla. Y bueno, yo podría conectarla a este dato. No necesariamente los datos son exclusivos para una sola entrada. Pueden conectarse a diferentes entradas. Pero otra forma de crear controles es dando clic derecho en la entrada y vemos que aquí aparece la opción crear, constante y control. Yo puedo crear un control y aquí me aparece un control con el nombre de la entrada a la que lo conecté, Y y Y. Ya sabemos cómo lo podemos modificar de esta forma, ¿no? Pero yo lo voy a borrar porque quiero mostrar, en crear, puedo crear una constante, ¿no? Este es un valor, como ya su nombre lo dice, que es constante, que nosotros no podemos modificar en nuestro panel frontal. Si vemos aquí nos aparecen los dos controles y el indicador. Sin embargo, este no aparece en ningún lado. Este es un valor que solo está dentro de nuestro diagrama de bloques, ¿no? Voy a realizar la opción 5 más 4, 9, más 5, 14, ¿no? Aquí tengo el valor 14. Yo cambio a este por un 0 y pues solo tengo la suma de estos dos, ¿no? Pero estas son lo que son las constantes. Y ya más adelante, ya poco a poco las vamos a ir viendo, no es algo complejo ni nada. Yo aquí voy a crear nuevamente un control. Lo cambio al modo más compacto. Control numérico 3. Yo extiendo lo que es la etiqueta para visualizar todo el nombre que le puse. Ya vimos cómo la diferencia entre lo que son controles y lo que son las constantes. Vamos a pasar a lo que es otra parte del flujo de ejecución, ¿no? En este caso yo tengo de esta forma. Voy a crear. Puedo crear un código semejante simplemente dando control C y control V. Yo tengo aquí otro código semejante que me genera lo que son controles numéricos a partir del último número. Indicador también con un número diferente. Yo aquí también no puedo saber cuál se va a ejecutar de los dos primero. Por la velocidad sabemos o creemos que se ejecutan ambos al mismo tiempo, ¿no? El proceso de ejecución es tan rápido que para nosotros es instantáneo. Pero sin embargo, LabVIEW especifica que no hay forma de saber en un programa de este tipo cuál de las dos secciones de código se va a ejecutar primero que la otra. Esto es importante conocerlo porque si yo quiero que este indicador se realice primero esta parte y después esta, en esta forma no quiere decir que si yo lo pongo así, como ya vimos, este se va a ejecutar en segundo plano o después de que se termine este, ¿no? Se van a ejecutar al mismo tiempo. Para realizar lo que es una ejecución ya secuencial, vamos a tener que recurrir a lo que son las estructuras. LabVIEW se basa a través de estructuras, es lo que nos permite determinar qué sección de código queremos que se realice primero y qué sección queremos que se realice después. Pero claro, nosotros podríamos obligar a que sin usar estructuras se realice en segundo plano. Simplemente quitamos este control y pues colocamos la salida de aquí. Todo esto no se va a poder realizar porque depende de que este le mande una salida, entonces por lo tanto se va a tener que realizar primero todo esto y después este. Aquí lo vemos. Aquí vemos cómo el flujo. Vemos cómo efectivamente se cumple lo que dijimos. Si lo dejaba como al principio, otro aquí vemos que prácticamente, bueno, se hizo primero el de abajo y después el de arriba, ¿verdad? Lo cual, si nosotros no sabemos cómo funciona el código, nos parecería algo sorprendente, no nos sorprendería, porque nosotros pensaríamos que iniciaría de la parte de arriba hacia abajo, y ya vimos que no es así.
Por lo tanto, ya veremos en el siguiente video, vamos a tocar lo que es las estructuras, ya que es un tema clave para poder seguir avanzando más en forma de lo que es nuestro curso. Yo aquí voy a borrar lo que es. Por último, ya para terminar, vamos a tener lo que es cómo crear un sub-BI. Ya les había dicho yo en el temario que será nuestra última parte. Los sub-BIs, bueno, ya vimos que aquí lo que nosotros estamos creando es nuestro instrumento virtual, ¿no? Tiene su carcasa o su panel frontal y tiene su programa, su código, que lo que sería vendría haciendo la circuitería de un instrumento físico, ¿no? Y el programa, aparte, si tiene microcontroladores o algunos elementos programables, nuestra carcasa y nuestro código. La ventaja de LabVIEW es que puede tener tantos BIs como nosotros queramos, tantos sub-BIs. Al igual que en programación estructurada, cuando nosotros creamos una subrutina, si tenemos un proceso que se va a realizar en varias ocasiones o procesos muy grandes que no queremos tenerlos en cierta sección del código, que queremos que acceda a él en una cierta ubicación, que nos facilita también lo que es la depuración. Podemos tener BIs que se pueden utilizar en diferentes lados o simplemente para reducir secciones de código. Y aquí, bueno, a mí me estorba estos dos elementos, están ocupando mucho espacio. Entonces yo quiero crear un sub-BI de ellos. Yo lo selecciono de esta forma y me voy a la paleta a la pestaña de edición. Y vemos que aquí tenemos lo que es crear un sub-BI. Simplemente le doy clic y vemos cómo suma y las dos sumas me la convirtió en un bloque funcional, ¿no? En un bloquecito funcional, que en este caso es un llamado un sub-BI. El icono puede ser modificable, más adelante lo veremos. Si yo doy doble clic sobre él, nos aparece un panel frontal que se llama sub-BI, sin título 2. Y de igual forma contiene su diagrama bloques, que en este diagrama bloques no es más que la suma, pero forzosamente LabVIEW crea los tres controladores y el indicador. Nosotros esto no lo teníamos en nuestro diagrama bloques, nosotros simplemente seleccionamos esta parte, no seleccionamos los controles numéricos, ni tampoco el indicador, pero dentro del bloque LabVIEW forzosamente lo hace, ¿no? Esto no quiere decir que esto no afecte en nada a nuestro programa, simplemente bueno, ya nosotros sabemos qué es lo que hay dentro de este bloque o qué es lo que se va a realizar, ¿no? Le doy nuevamente clic y ya sabemos, bueno, vemos que nuestro programa sigue corriendo de la misma forma, pero ya nos ahorramos bastante, nos ahorramos espacio. En este caso, bueno, es un simple ejemplo, ¿no? Porque en realidad pues no es mucho el espacio que nos ahorramos, pero teniendo códigos con 15, 20 o 30 bloques funcionales, muchas veces es correcto y es necesario utilizar lo que es un sub-BI para reducir este código y que nuestro programa sea mucho más legible, ¿no? Mucho más entendible. O de igual forma, si simplemente tenemos ciertas funciones recursivas, ¿no? Que se van a realizar en distintas secciones del código. Podemos crear un sub-BI y puedo hacer copy-paste de ese código y va a realizar la misma acción. Aquí tengo otra vez el sub-BI que acabamos de crear. Igual y va a realizar la misma función que el original. Bueno, pues esto es muy importante conocerlo para que nos va a ayudar muchísimo cuando estemos realizando programas más complejos y más que nada pues para hacer más estético nuestro código, ¿no? Es una parte importante porque como ya lo mencioné, vamos a hacer programas complejos donde vamos a incluir varios elementos y es importante mantener un orden, ¿no? No queremos tener cables que pasen por encima de otros, como podría ser si yo lo hago de esta forma, ¿no? Que este cable vaya aquí a rodear y vaya así, pues bueno, no es recomendable tenerlo para nosotros y para personas que vayan a intentar leer el código. Bueno, ya lo que hemos visto pues es más que nada lo básico. Como les había comentado, es muy difícil entrar a ir tocando cada uno de los temas. Si entramos aquí a propiedades del control, vemos muchas paletas, vemos el tipo de dato, cómo lo podemos cambiar de esta forma, la entrada, cuáles van a ser los valores de entrada, el formato en que se va a desplegar
podríamos estar realizando muchísimas pruebas y aquí nos encontrarían, ¿no? No acabaríamos con lo que es con lo que son las opciones de cada uno de los elementos. Cada elemento tiene sus diferentes propiedades y entonces sería demasiado. Por eso es lo que yo les pido, que ustedes sigan practicando en su casa, investigando por su cuenta. Ya con esto que vimos, pueden ustedes empezar a colocar diferentes objetos en lo que es en el panel frontal. Pueden colocar, por ejemplo, lo que es un dial. Igual lo pueden conectar en vez de lo que es el indicador. Pueden borrar el indicador y simplemente, bueno, aquí en este caso es un control. Aquí lo voy a cambiar a indicador rápidamente. Bueno, aquí ya tengo un control. Y aquí vemos como, bueno, en este caso la suma se pasa del valor del dial. Pero aquí vemos cómo puede, cómo puede funcionar. Y ustedes ya con esto pueden empezar a realizar experimentos, igual investigar también por su cuenta, no solo quedarse con lo que vayamos viendo aquí, sino ir ustedes mejorando, porque el labio es un entorno muy intuitivo, como ya lo mencionamos en la introducción. Entonces les va a permitir que ustedes por su propia cuenta sigan avanzando bastante rápido. Y esa sería mi principal recomendación, ¿no? Para quienes apenas están empezando en lo que es este entorno de programación, que es muy interesante, muy potente también, y que pues le da realce a cualquier proyecto que estemos realizando. En este caso, bueno, pues ya sería todo lo que es esta primera sesión. No sabría decirles o no, cuándo tendríamos la siguiente sesión, que cada cuánto tiempo. Aún no tengo definido eso, y también además porque no quiero comprometerme con algo que quizá no pueda cumplir por cuestiones de tiempo. Así que espero yo poderlo tener cada semana, o si no, quincenalmente un nuevo video. Y más que nada, pues espero sus comentarios, sus dudas. Aquí abajo del video me las pueden poner. Pero especialmente sus sugerencias, ¿no? Quiero que me manden qué temas quieren, o qué cosas específicas quieren que toquemos aquí en lo que van a hacer este curso online, para yo tenerlas en cuenta y irlas agregando a lo que es el temario que voy a ir desarrollando. Y pues aquí vamos a estar para atender cualquier duda que tengan, siempre y cuando pues esté dentro de nuestro conocimiento, pues con mucho gusto les vamos a ayudar. Bueno, pues espero que les haya gustado, que les sea de provecho, que les sirva como para interesarse más, ¿no? A lo que es ser autodidactas, ¿no? Aprender por ustedes mismos y complementarlo con estos videotutoriales. Bueno, nos vemos y gracias.